Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 12 vamos a tocar el último tema que corresponde a las zonas de ecosistemas, biomas y reservas dentro del Perú, que corresponde a la Antártida, la Amazonía y las áreas naturales de protección. A continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir diferenciar la denominación de las reservas dentro de nuestro país y también poder entender la diferencia entre cada uno de los subtemas trabajados. Esta semana trabajaremos el concepto de reserva visto de diferentes formas. Tenemos nosotros reserva de biosfera, reserva de biodiversidad y reserva nacional. Vamos a iniciar con el concepto que agrupa dos de las reservas más importantes del mundo, que es el concepto de reserva de biodiversidad. Se llaman reservas de biodiversidad porque presentan dos importantes características. Poseen una muestra representativa y endémica de flora y fauna. Además, porque presentan el mayor contenido de agua dulce o continental. Y solo son dados estos conceptos para dos zonas en el mundo. Estas dos zonas son la Amazonía, que es también maravilla del mundo, y la Antártida. Vamos a iniciar por la Amazonía. La Amazonía abarca 8 países de América: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, excluyendo la zona conocida como el Altiplano, pero tomando solamente Perú y Bolivia, es decir, hacia el norte, especialmente hacia el noreste. Es el 20% de agua dulce del planeta, o representa, en otras palabras, y se caracteriza por ser un bosque húmedo tropical. Tiene la característica de poseer flora latifoliada de hojas anchas, además de ser flora perennifolia, que no pierde sus hojas y las renueva constantemente, absorber mayor contenido de agua, generar más oxígeno y contrarrestar el cambio climático al encerrar dentro de sus raíces y tronco el dióxido de carbono. Posee flora y fauna endémica, donde destacan en flora las victorias amazónicas y donde destaca en fauna la anaconda, el guacamayo y los monos, obviamente por ser un bioma de bosque tropical. El problema en la Amazonía es la deforestación o la tala indiscriminada. También tenemos el problema de la roza y quema, de la caza y de la minería, especialmente ilegal. Además de otras técnicas relacionadas a la demografía, agricultura o ganadería. Para solucionar estos problemas, los países se van a agrupar en un tratado de cooperación amazónica. Estos 8 países se comprometen desde 1978 a evitar que el medio ambiente y también los recursos de flora, fauna, los recursos abióticos y además los grupos nativos que se encuentren en la zona se vean perjudicados. Ahora sí, la primera pregunta hace alusión a la Amazonía. Expertos en temas ambientales sostienen que el bosque amazónico es el ecosistema de mayor biodiversidad del planeta. Esta área experimentó en el último año uno de los incendios más prolongados que dejó graves consecuencias en esta área. De lo descrito, ¿cuál es la causa del deterioro de este bosque?
el avance de la deforestación producto de las actividades antropogénicas o antrópicas, la acción antrópica que aplica la técnica de Rosa en los valles, prácticas agropecuarias sostenibles en las zonas de amortiguamiento, la extracción de los recursos naturales de origen orgánico. Entonces, lo primero que nosotros solemos eliminar es lo que parece que fuera algo dañino, pero en realidad es algo bueno, que es la práctica agropecuaria sostenible. El problema son por el tipo de zonas que nosotros vamos a trabajar, porque recordemos que tenemos 3 zonas: zona núcleo de amortiguamiento o transición. En la zona de amortiguamiento solemos realizar actividades económicas. Entonces no habría también un problema si se realizara una práctica no sostenible, pero lo ideal es que sea una práctica sostenible. Por lo tanto, eliminamos la letra C. Segundo, tenemos la técnica de roza y quema, que hace el daño para el suelo casi siempre, pero en los valles nosotros hablamos más que todo en la técnica de roza y quema, donde se encuentra la superficie boscosa. Extraer recursos es un problema, pero no que ocasione el incendio. Y casi siempre los incendios se dan por las temporadas secas, a causa de la falta de agua y el error o el daño que se está ocasionando por la deforestación. Por lo tanto, nos quedamos con la letra A. Tenemos ahora una pregunta sobre la Antártida y vamos, así como brevemente recordamos un poco sobre la Amazonía, vamos a recordar ahora de la Antártida. La Antártida es un continente. Eso es lo primero que nosotros debemos recordar. La mayoría confunde la Antártida como si fuera un punto, o sea, un polo, o una simple zona congelada. Y no, la Antártida tiene la categoría de continente. Antártida, significa opuesto a la estrella polar, refiriéndose a la zona norte. Por lo tanto, la Antártida se ubica obviamente en el hemisferio sur. La Antártida es un lugar extremadamente frío, con temperaturas de bajo 70 grados en temporadas muy frías, pero tiene también características importantes, como por ejemplo ser o tener la atmósfera más translúcida, la más limpia del planeta, donde se pueden instalar los observatorios climatológicos. Presenta fauna endémica, especialmente hablamos del krill como el alimento básico de la cadena alimenticia en la Antártida, del cual se van a alimentar pingüinos, las ballenas, orcas y los peces. El krill además se le llama el camaleón antártico porque sobrevive a diferentes tipos de agua y temperaturas. Y cuando nosotros hablamos de zonas congeladas, también nos referimos al contenido de recursos mineros, que es lo que se suele no mencionar, pero es también una de las razones por la que la Antártida se cuida más. Así como en el caso de la Amazonía tenemos nosotros un tratado de protección, la Antártida también tiene el suyo, que es conocido como el Tratado Antártico. El Tratado Antártico presenta la lista de países integrantes, que son actualmente 53, conocidos como partes, como en casi todos los tratados y acuerdos. Vamos a tener miembros signatarios, que son los primeros en firmar, adherentes que se van sumando con el tiempo, y consultivos, los que no tienen voto, sino solamente voz. Y este Tratado Antártico lo que busca es regular la Antártica para investigaciones pacíficas, investigaciones que obligatoriamente deben ser compartidas, que exclusivamente se dan en las bases científicas, como Perú tiene, en el caso de ser miembro consultivo, la base Machu Picchu en la isla Rey Jorge, y con científicos dentro de las bases y no otro tipo de personas, porque el uso o el tránsito de personas está restringido en la Antártida. Está prohibido el uso de radiactivos o similares, armas que puedan obviamente dañar el suelo. Además que toda utilización de la Antártida es pacífica, por eso no hay apropiación ni guerra por utilizar algún territorio.
En el caso del Perú, tenemos la visita en los meses de verano a la base Machu Picchu, encabezada o organizada también por el Instituto Antártico Peruano, que le pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado, como su nombre lo indica, de hacer las relaciones entre países cuando se firma un acuerdo o tratado. Adicional a este tratado, tenemos nosotros el protocolo al Tratado Antártico, que fija todavía detalles de que no se puede realizar ninguna actividad ni utilización de los ecosistemas dentro de la Antártida, ni alrededor, ni de forma indirecta. Tenemos entonces dos. Mediante el protocolo al Tratado Antártico sobre el medio ambiente, los países partes designan a la Antártida como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Con este fin, las actividades en el área protegida por este tratado deberán ser planificadas y realizadas de tal manera que se evite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente y los ecosistemas del páramo antártico. B. Eviten cambios perjudiciales en la distribución y capacidad de reproducción de especies de fauna y flora. Propaguen especies o poblaciones exóticas en peligro de extinción o amenazadas de otras latitudes. Realice un aprovechamiento racional del excedente de los recursos naturales en su respectiva jurisdicción. Como sabemos, no se puede hacer un aprovechamiento ni racional ni de otro estilo. No se pueden propagar poblaciones exóticas porque obviamente estaríamos haciendo lo contrario. Y cuando hablamos nosotros del páramo antártico, estamos entonces haciendo referencia a una zona que no se conceptualiza de esa manera y además restringiendo, aparte de no existir obviamente, restringiendo, si de ese fuera el caso, a una sola zona. Por lo tanto, nos quedamos con la letra B. Páramo no se trabaja. 3. Como sabemos, tenemos nosotros dentro del país áreas naturales de protección. Las áreas naturales de protección tienen diversas denominaciones de acuerdo al programa que se va a aplicar de protección en una ANP. Una ANP se crea casi siempre por el problema de extinción de una especie, tanto de flora y de fauna. Y cuando nosotros nos encontramos en zonas altamente vulnerables, entonces restringimos el uso y creamos las ANPs de uso indirecto o intangible. Por oposición, donde tenemos especies importantes, pero que todavía pueden seguirse utilizando, pero tenemos que regular su uso, hablamos del uso directo o tangible. Dentro del uso indirecto solo tenemos 3. Parque Nacional, cuida las especies en peligro de extinción. Santuario Nacional, una determinada especie. Y santuario histórico, un lugar importante para la historia o para algún hecho histórico del país, que por eso se tiene que recordar y proteger. En uso directo tenemos las reservas nacionales, lugares donde se preserva especialmente la fauna, pero sí se puede utilizar para el consumo de ganadería, por ejemplo, o también se puede hacer agricultura. Tenemos los refugios de vida silvestre para el cuidado de especies exóticas. Las reservas paisajísticas como el Huascarán, por la belleza que posee. Reservas comunales. Las reservas comunales se preservan para que las comunidades nativas o campesinas que las rodean puedan mantener su supervivencia. Los bosques de protección se pueden utilizar para la tala, pero deben ser regulados en el sistema de reforestación. Y el coto de caza o los cotos de caza, que sí, su nombre lo dice, son utilizados para la caza, pero también con temporadas de veda o de regulación. Tenemos en general 76 áreas y todas pertenecen al sistema del CINAMPE, pero que son protegidas por la institución llamada CERNAM, que le pertenece al Ministerio de Ambiente. Muy bien. 3. Los comuneros de Catac solicitaron al ente rector de las áreas naturales protegidas la suscripción de acuerdos para garantizar la conservación del Parque Nacional de Huascarán.
Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados a la solicitud de los pobladores. 1. Será ejecutado por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y esto es verdadero o falso. Esto es falso. ¿Dónde encontramos el error? Hablan de ejecución en función de institución. Y la institución no se llama SINAMPE, se llama CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales de Protección. Su objetivo será aprovechar los excedentes de la flora y fauna. Y esto también es falso, porque es un parque y se sobreentiende que en los parques no hay uso directo. Solo podemos a lo sumo hacer visitas guiadas sin tocar ningún producto. ¿Será suscrito por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado? Por supuesto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es el CERNAM, hará la inscripción adecuada o la suscripción y tendrá como finalidad gestionar sosteniblemente dicha zona intangible, debido a que los parques son intangibles. 3 y 4 como verdaderos, nos quedamos con la letra C. En una clase de geografía se abordó el tema de áreas naturales protegidas. Luego el docente solicitó a los estudiantes que relacionen correctamente el Parque Nacional con una característica de flora y fauna que le corresponde. Como nosotros sabemos, los parques protegen especies endémicas o en peligro de extinción y es una zona intangible. Entonces, ya sabiendo alguno de los nombres y habiendo también reconocidos su lugar importante de protección, encontramos la relación entre, tenemos Manu, Baguaja, Sonene, Cerros de Amotape y Tingo María. Bosques montañosos de la Bella Durmiente. Entonces nosotros encontramos la famosa Bella Durmiente en Tingo María, donde además encontramos las cuevas de las pavas, y ahí encontramos las aves de las cuevas de las pavas y las cuevas de las lechuzas. Recuerden que la Bella Durmiente es la montaña que tiene la forma de una mujer como si estuviera echada o durmiendo. Bosques secos de algarrobos y ceibales. Cuando hablamos nosotros del bosque seco nos referimos al norte de la costa. Recordemos que ahí estaba el bosque seco ecuatorial. Y como sabemos nosotros, Manu y Baguaja Sonene están o abarcan parte de Madre de Dios y un departamento de la sierra. Por lo tanto, Cerros de Amotape sería bosque seco. Más de 800 especies de aves. Manu, caracterizada por la paraíso, la zona de las aves. Y los guacamayos y sabana de palmeras, exclusivamente Madre de Dios, Baguaja Sonene. Nos quedamos con la letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido este bloque de geografía y la próxima clase vamos a iniciar el bloque de actividades económicas.